Amigos y hermanos en la fe, vamos a continuar con nuestra meditación en el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer hoy el capítulo 10, los versículos 45 hasta el final. Dice así: Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El Señor añada su bendición a su palabra que acabamos de leer. El Señor le dijo a Josué en los límites de la tierra prometida. Habían viajado largos 40 años sufriendo penurias, hambre, sed, derrotas, triunfos, pero en todo tiempo disfrutando de la presencia de Dios. Ahora tienen que tomar posesión de la primer ciudad fortificada, Jericó. Y el Señor le dice a Josué, el comandante, el jefe del ejército de Israel, que tenía que entrar a la batalla, le dijo estas palabras que son muy importantes. En Josué capítulo 1, versículo 9. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Debemos apropiarnos de estas palabras dichas de esta manera a Josué, y están dichas dando el mismo sentido, la misma verdad de otra manera en el Nuevo Testamento, dirigidas a nosotros. No debemos desmayar, porque el Señor está con nosotros a donde quiera que vamos. Continuamos con nuestra meditación de Pedro y Cornelio. En el versículo 6 hemos leído el primer día las palabras de esta manera: Él te dirá. Esto le fue dicho por el ángel del Señor a Cornelio. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y en el versículo 22, los hombres que fueron a buscar al apóstol Pedro, los dos soldados y el sirviente fiel del centurión Cornelio, ellos fueron y le dijeron, le reiteraron esta verdad a Pedro al decirle: ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Esto mismo que acabo de leer reitera Cornelio cuando el apóstol llegó a su hogar en Cesarea y le dijo las palabras del versículo 33. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y cuando el apóstol Pedro rinde un informe a los creyentes en la iglesia en Jerusalén, porque su visita a Cesarea causó un revuelo completamente.
Y en el informe que él hace, entre otras cosas, les dice las palabras en el capítulo 11, las palabras del verso 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. El apóstol está repitiendo lo que el ángel le dijo a Cornelio. Se nota que las limosnas, las oraciones no alcanzaron para la salvación, porque necesitaba él conocer a Jesucristo, que fue crucificado, que murió, resucitó al tercer día. Y entonces recién iba a ser salvo él y su casa. En resumen, Cornelio demostró haber aprendido la lección. Y esta es la lección, que antes de hacer algo para Dios, viene el oír del mensaje de Dios. Esto concuerda con el principio establecido en Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la explicación que el Señor dio de la parábola del sembrador, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, en el versículo 15, dice, más, hablando de la semilla, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nunca más, después de la experiencia que tuvo Cornelio de la revelación de Jesucristo ejecutado en el madero, muriendo a su favor para perdonarle sus pecados, después de la experiencia que se produjo cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban reunidos en su casa, jamás olvidaría ese procedimiento divino. Jamás olvidaría la lección que allí aprendió para el resto de su vida, este gentil convertido al Señor Jesucristo. Qué palabras las que le dirigió al apóstol Pedro en el versículo 33, que ya lo hemos mencionado. Dice, ahora pues todos estamos aquí en la presencia de Dios. Él sabía que ya allí estaba presente el Señor, porque un grupo de gente que no tenía parte ni suerte en Israel, tenía ahora interés en conocer la verdad evangélica que salva al pecador. La presencia de Dios. Todos estamos aquí en la presencia de Dios. ¿Sabe que la presencia de Dios nos sugiere un tema que aparece en las Escrituras reiteradamente? La presencia de Dios con el creyente. Por ejemplo, en el capítulo 28, versículo 15 de Génesis, leemos, He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿A quién le dice esto? El Señor Dios Jehová le dice al viajero, al hombre que huyendo de su hermano por haberle hecho daño a su hermano, escapa, duerme en el campo, se cabecera con una piedra. Dios le aparece y le dice estas palabras, yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. La presencia de Dios está prometida a nosotros en el andar de la vida. No somos los mejores.
Y a veces nuestra conducta no equivale ni corresponde como creyentes a lo que Dios quiere, cómo debemos conducirnos. Pero Él nos ha prometido que en el andar de la vida, Él va a estar con nosotros y va a cumplir sus propósitos. No nos va a dejar hasta que haya hecho lo que Él tiene en sus propósitos eternos. En segundo lugar, leemos en Éxodo 33, versículo 14, lo siguiente. Y Él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y en Levítico 26, 12 leemos: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Aquí vemos que la presencia de Dios nos proporciona descanso. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Cuánto lo necesitamos? Claro que sí. Un día el Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quitó de nosotros la carga de nuestro pecado. La sacó, la llevó sobre sí, nos liberó del yugo del pecado, nos dio descanso en el alma y sigue haciéndolo. Sigue haciéndolo. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Gracias a Dios por la presencia del Señor, que nos alivia cuando las cargas y luchas de la vida se hacen muy pesadas. En tercer lugar, leemos en Deuteronomio el capítulo 20, el versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo. Qué cosa más hermosa. Él nos alienta en las batallas de la vida. Usted sabe que la vida es una lucha constante, la del creyente. El Señor nos ha dotado de una armadura para pelear esta batalla, esta lucha. Y en esta batalla a veces el enemigo se pone más grande que un monstruo. Y como aquí dice el Señor a Israel: cuando salgas a la guerra y veas caballos, carros de lucha, de combate, y veas que tu enemigo es superior en número, no tengas temor. Yo, tu Dios, estoy contigo. Hermano amado, cuántas luchas. Hay hogares donde solo el Señor sabe la tristeza que viven los que son fieles a Dios en las familias. Las luchas que tienen que afrontar, luchas en el trabajo, en todo momento. Amigo, hermana en Cristo, hermano en Cristo, el Señor te va a alentar en las batallas de la vida, como dice acá. En cuarto lugar, leemos en Isaías 43, 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo estaré contigo. El Señor promete su presencia. Dios, la presencia de Dios, nos consuela en las pruebas. El fuego, el agua, hablan de las pruebas que nos vienen en la vida por nuestra fe, por nuestro ser piadosos al Señor. No te va a faltar pruebas, no te va a faltar momentos que el enemigo quiera doblegarte, pero hermano, allí el Señor te consuela. Yo estoy contigo. No te vas a quemar, no te vas a ahogar en estas pruebas.
En quinto lugar, leemos en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Aquí vemos que el Señor nos es certeza, nos es seguridad, aunque los que nos reunimos seamos pocos. Donde están 2 o 3, te asegura el Señor su presencia. Dice, allí estoy yo en medio de ellos. Hemos nacido y crecido en una iglesia que se iba acrecentando más y más y más. Las situaciones económicas hicieron que la población en un 70% emigraran a otras regiones del país y aún del extranjero, buscando mejores días para sus familias, y muchos creyentes abandonaron. Quedamos unos cuantos, poquitos, pero no teníamos que desanimarnos, porque Él está en medio donde están 2 o 3. Si estás pasando por esta experiencia, hermano, en tu iglesia son pocos, porque algunos han abandonado la fe, otros se han ido al mundo, otros han tenido que irse a buscar trabajo lejos. No importa si han quedado 3, 5, 10 de los muchos que eran. El Señor te asegura que Él está en medio de vosotros. Y en Mateo 28:20 leemos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos va a acompañar hasta el fin, hermano. No nos va a abandonar. Cuídate de no abandonar tú al Señor. En este capítulo 10, la presencia de Dios se hace patente en 4 aspectos diferentes que merecen nuestra atención. Primero, en el verso 4, la presencia de Dios se hace presente en nuestras oraciones y acciones que están delante de Dios. En el versículo 33, la presencia de Dios se hace presente en nuestra actitud, que debe ser solemne cuando escuchamos la palabra. He aquí estamos en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. En la presencia de Dios, nuestra actitud debe ser solemne y reverente. En la presencia de Dios, en el verso 38, cuando el Señor se manifestó entre los hombres, así leemos en el verso 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sí, el Señor se manifestó entre los hombres, su presencia. Y en el verso 45 vemos que su presencia se reveló en el don del Espíritu Santo, transformando a los creyentes. En el capítulo 1, verso 15 dice, y cuando comencé a hablar, dice Pablo, relatando el incidente ocurrido en Cesarea, estando ya en Jerusalén, al hacer un relato de su visita, dice, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Dijo el apóstol Pedro. Sí, no vamos a estorbar a Dios. Que su presencia sea pronunciada, sensible en medio de su pueblo. Que su presencia traiga bendiciones. Eso es lo que queremos. Continuaremos, amados amigos y hermanos, con este tema.